Vamos a comenzar con el tema de multipolos, que para los que nunca habían llevado el curso, puede que sea un tema nuevo. Y para efectos de, no voy a hacer toda la deducción de los términos porque me podría llevar toda la hora de clase. Y, y pues perderíamos lo esencial por estar deduciendo cosas. A mí me gusta deducir siempre de dónde salen las cosas. Pero pues lastimosamente la universidad así como que de un solo, ya dijo, bueno, hay que acabar el trimestre, entonces no se puede hacer mucho, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? No se puede hacer mucho en ese caso en cuanto a las deducciones. Pero lo importante es que se lleven el concepto, porque también van a haber multipolos magnéticos en 415, entonces que lleven la idea de a quién se le hace la expansión, por qué se le hace o qué significa, ¿verdad? La expansión, yo voy a darle más o menos las ideas, pero no voy a hacer los pasos intermedios, porque me puede llevar eso, es algo bien engorroso, bien de tener ese cuidado, ¿verdad? Y si lo hacemos, podemos perder al final lo bonito pues del tema, ¿vale? Entonces vamos a considerar un sistema de cargas puntuales, así lo vamos a ver primero como un sistema de cargas puntuales, lo vamos a decir considere, y ya vamos a ver qué significa esto de los multipolos. Tiene que ver con el potencial al final. Entonces vamos a asumir un sistema de cargas puntuales ahí en el cual tenemos el primer octante. Y yo creo que se le quedó pegada a la pantalla. Ah, de veras. Los demás Ah, valídenme si ven no, ya apareció, ya apareció, ya apareció. Ok, gracias, Raúl. No, está bien, siempre digan, ¿va? Porque así yo la despego, ¿verdad? Siempre digan, está bueno, está bueno. Creo que está bien fea esa línea, ahí está, primer octante. Bueno, entonces tenemos un montón de cargas puntuales, tenemos un sistema, ¿verdad? Un volumen dado, que está formado de un montón de cargas. Entonces vamos a hacer ese volumen. Solo déjenme ver bien la figura del texto también para hacerla más o menos similar. ¿Qué capítulo del libro es este? El 8, Alan, el 8. Aquí está, tenemos un volumen, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer la figura del sistema primero. Tenemos un sistema. Déjenme ver, el sistema no quiero que me aparezca con forma definida aquí. Un sistema arbitrario, ¿de acuerdo? Y ese sistema arbitrario tiene un conjunto de un volumen B, ¿verdad? Es una superficie que encierra un volumen B', un volumen B', y tenemos diferentes cargas puntuales. Vamos a hacer varias. Vamos a hacer varias para que vayamos viendo la idea. Vamos a hacer una Q1 por acá. Va a ser de color rojo. Tenemos una Q1. Por acá una Q2. Por aquí una Q3. Cargas puntuales, ¿verdad? Por aquí la iésima carga. Y por acá la enésima carga. Ya tengo un montón de cargas. Ahora tengo la 1, 2, la 3, la 4, la iésima y por último la enésima. Y muy lejos, y eso es importante que lo veamos, muy lejos, por ahí en algún lugar, bastante lejos,
Yo no lo voy a dejar tan lejos para que no se vea, ¿va? Pero muy lejos. Aparece el punto de campo. Un punto P. Un punto P cualquiera, arbitrario. Ya sabemos nosotros que el potencial para un conjunto de cargas puntuales ya sabemos nosotros que el potencial, vamos a decir aquí, sabemos que el potencial para un conjunto de cargas puntuales está definido como 1 del capítulo 5, ¿verdad? Sobre 4pi epsilon sub 0, la sumatoria desde i igual a 1 hasta la enésima carga de q sub i dividido por r sub i. ¿De acuerdo? Esta expresión ya la conocen ustedes. Donde vamos a anotar nosotros acá. Vamos a anotar a q sub i, a q sub i y a r sub i de la siguiente manera. Vamos a definir nosotros un vector que va del origen al punto de campo como nuestro punto de campo R, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y vamos a definir la fuente como el vector que va del origen, el punto de fuente como que el vector que va del origen a la fuente. En este caso Q sub i a la iésima, ¿verdad? Que son los R sub i de la ecuación. Son los R sub i de la ecuación. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Estamos viendo la configuración del sistema. Recuerden que encontrar el vector de posición para cada carga y para cada punto es la configuración del sistema. Estamos configurando el sistema. Y por ahí iría un R relativo. Ya sabemos nosotros el R sub i relativo. Que iría pues desde la fuente. Uy, ahí qué pasó. No me lo hizo bien. Ahí está. Desde la fuente hasta el campo. Que sería el R sub i. Ese es nuestro sistema. Ese es nuestro sistema. Ahora, noten que aquí va a cambiar algo. Estamos considerando un punto de campo, lo voy a hacer con el puntero, muy lejano al punto de fuente. O sea, el punto de campo siempre va a ser mayor que el punto de fuente. Eso vamos a tenerlo muy en claro. O sea, hay que tomar en cuenta eso. Vamos a imponer esta condición ahora. Vamos a imponer esta condición. Y es importante esa condición. Es importante esta condición. Vamos a decir ahora que R sub i, R, perdón, va a ser mayor la magnitud, ¿verdad? Sería bueno ahí poner mejor magnitud. La magnitud de R va a ser mayor a la magnitud de R sub i. ¿Hasta ahí me van siguiendo, jóvenes? Sí. Estamos imponiendo una nueva condición a ese potencial. Estamos imponiendo de que el
punto de campo, la magnitud del punto de campo sea mayor que la magnitud del punto de fuente. ¿Qué tanto? Pues mucho mayor generalmente, que esté muy lejos. O sea, a veces le hablan de que se va el punto de campo al infinito, ¿verdad? Entonces, por ahí se puede jugar un poquito con esa expresión, con esa especie de triángulo que se forma, con esta especie de triángulo que se forma, ya les voy a enseñar cuál. Prácticamente se forma una especie de triángulo así, un triángulo raro, ¿verdad? ¿Sí? Donde esto es R de campo, esto de acá sería R sub I, y por acá estaría la magnitud de R, ¿de acuerdo? Del R relativo. Entonces uno puede jugar con aquella ley de los cosenos y vamos a definir un ángulo que es el ángulo entre los dos vectores. Entonces uno juega con esas cuestiones. Aquí vamos a definir un ángulo, le vamos a llamar θ sub I, que es el ángulo entre los dos vectores. Entonces uno lo que hace es una especie de reacomodo de esta expresión original, y uno encuentra en lugar de esta expresión original, en lugar de este R sub I, pues uno encuentra prácticamente una expresión, la magnitud, que también se puede hacer de dos maneras, verlo como ley de cosenos por el triángulo, ¿verdad? Que tenemos ahí, por el triángulo. Cuando se puso la ley de cosenos, ¿se acuerdan ustedes? Se puede usar cuando tenemos el lado, ¿se acuerdan, verdad? Ley de cosenos. Se puede usar cuando tenemos lado, o cuando tenemos lado, ¿verdad? Pues en este caso tenemos lado, entonces yo puedo encontrar R sub I en términos de R sub I pequeña y R mayúscula y R pequeña azul, ¿verdad? Pero también yo puedo decir que R sub I, también hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? También yo puedo decir que R sub I es igual a la raíz de R sub I punto R sub I, como lo hicimos en coordenadas esféricas hace días, ¿se acuerdan? Como llamamos la magnitud de un vector cualquiera. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Estoy centrado en el triángulo ahorita. Valídenme que me van siguiendo, por favor. Sí. Sí, ok. Bueno, entonces, si se fijan ustedes, eso es lo que tengo. Yo lo que voy a hacer, entonces, ¿cómo me quedaría la magnitud de ese vector? Bueno, la magnitud de ese vector, ya sea que me vaya por ley de coseno o me vaya por R sub I, lo que me quedaría esto es una expresión prácticamente parecida a la siguiente. R cuadrado, que ya la encontramos nosotros muchas veces, más R sub I cuadrado, menos 2ZR. Bueno, yo no me fui con el Z, me acordé de la esfera, es 2R, perdón, R sub I coseno de θ sub I, donde tenemos que tener muy en cuenta no confundir la fuente con el punto de campo. El punto de campo es R minúscula azul. Los sub I, mucho ojo con eso, ¿verdad? Los sub I son la fuente. Todos los que son sub I, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, son la fuente, acuérdense, de este sistema. ¿De acuerdo? Bueno, entonces quiere decir que yo puedo escribir ese potencial. Ese potencial que yo tengo acá, aquí arriba, yo lo puedo escribir
de la siguiente manera. Ajá. Dígame, Ese, Kevin. ese R sub I va con raíz cuadrada, ¿verdad? Sí, sería entonces que lo tenemos que colocar a la 1/2, ¿verdad, Kevin? Sí, Listo, gracias. Entonces acá, si se fijan ustedes, el potencial lo podrían ustedes reescribir de la siguiente manera. 1 sobre 4pi epsilon sub 0, sumatoria de i igual a 1 hasta n de esta cantidad, q sub i, dividido por esta. Dividido por esa, ¿verdad? Entonces yo lo voy a colocar acá por efectos de... Esto es lo que nos quedaría el potencial. ¿Lo ven? Así se escribiría el potencial de la carga, del sistema de carga. ¿Hasta ahí? Vamos bien, ¿se entiende la idea? Voy a recapitular. Tenemos un sistema de cargas puntuales, en el cual ahora pues están encerradas también en un volumen, el volumen fuente, ¿verdad? B'. Y tenemos un conjunto de n cargas puntuales. Y ahora pues estamos trabajando con un punto de campo que es mayor que el punto de fuente. O sea, podemos decir que el punto de campo está muy alejado de la fuente y R es mayor que R sub I, ¿verdad? Entonces, si aplicamos esa condición, hay que aplicarla y reescribimos la magnitud del iésimo término del potencial R sub I mayúscula en términos de R menos, de R, perdón, R punto de campo y magnitud de R sub I. Y nos queda algo parecido a lo que teníamos en coordenadas esféricas, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos R punto R. Entonces, se puede ir por ley de coseno o se puede ir por la ecuación de R sub I. De las dos maneras es válido, ¿verdad? Entonces vienen ustedes y dicen, bueno, que ya tengo esa expresión que está aquí, que la voy a señalar con el puntero ahorita. Tengo esta expresión, es esta misma expresión reescrita de otra manera, ¿verdad? A ver si se ve el puntero, yo creo que se quedó pegado esto. Voy a despegarlo rapidito. Ok, tengo esta expresión reescrita de esta manera. Es la misma expresión, ¿de acuerdo? Ahora, ¿para qué me sirve eso? Bueno, para poder encontrar una expresión. Aquí voy a hacer los puntos suspensivos, porque esa es la parte que voy a omitir, que son las cuentitas intermedias que hay ahí. Y no es que las quiero omitir de gusto, sino que me puede llevar toda la clase a hacer el reacomodo de esas expresiones. Pero lo que quiero llegar es algo muy importante. O sea, lo que se hace ahí es una expansión en serie que ya la hemos hecho nosotros. Es aquella expansión en serie clásica que hemos hecho de la raíz cuadrada, ¿se acuerdan? Hay que hacer una expansión en serie ahí de 1 más x de 1 más x de 1 más u a la 1/2 y luego aplicar esa condición de que R es mucho mayor que el R sub I. Entonces van a haber unos términos que se van a ir haciendo cero. A conveniencia, obviamente, ¿verdad? Y después de simplificar, muchos, como es una expansión en serie, pues yo tomo los términos que yo quiera, se podría decir. Entonces me quedo con 3. Se puede tomar 4 o 5, lo que usted quiera. En una expansión en serie, recuerde que usted, en una expansión en serie, usted trunca hasta donde se quiere quedar. ¿De acuerdo? Entonces el libro de texto trunca hasta el tercer término, o sea, o cuarto creo que es, de expansión en series para obtener una expresión equivalente del potencial. Entonces el texto habla de esto. Bueno, dice, después de haber trabajado, ¿verdad? Aquí, dejaba aquí deducción, ¿verdad? Después de haber trabajado el álgebra, se llega a una expresión para el potencial de la siguiente manera. Ya como ordenada. Se las voy a dar.
sería sumatoria de igual a 1 hasta n. Esto, como les digo, esto tranquilos. Lo que quiero que entiendan es que esa expresión de arriba, ya operándola algebraicamente, después de trabajar bastante, se puede llegar a esta expresión. Lo que me interesa, o sea, lo importante, lo bonito de esto es esta expresión que queda. Los pasos intermedios de cómo se llega, pues sí, es bonito hacerlos. Cuando hay tiempo, cuando hay un trimestre que se puede hacer con calma, uno lo hace y ustedes lo van viendo. Pero en este caso que ya estamos casi en la última semana de clases, y este curso como es tan extenso, entonces a veces toca como sacrificar las deducciones para que ustedes aprendan lo importante, lo que les va a servir realmente. Entonces Q sub I, R sub I, coseno de teta sub I, quedaría el segundo término, dividido por 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Donde ese R, recuerden que el R sub I pertenece a las fuentes, y el R pertenece al punto de campo. No, eso no se les olvide, ¿verdad? Más sumatoria de igual a 1 hasta n de Q sub I, R sub I cuadrado, 3 coseno cuadrado de teta sub I menos 1, y eso dividido por 8pi epsilon sub 0 R al cubo. Y así podrían quedar realmente más términos. No es que aquí acaba la historia, sino que se decidió truncar la serie, la expansión en serie de esta, a este denominador se le hace una expansión en serie. ¿De qué forma? De la forma 1 más u a la 1 medio. ¿Recuerdan ustedes que hicimos esa expansión en serie en el capítulo 5? Lo hicimos con una vez con un problema de un porcentaje, ¿se acuerdan? Del capítulo 5 y también con la línea infinita. Entonces se hace esa expansión en series a esto, y al simplificar términos y aplicar la condición de que R tiene que ser mayor que R sub I, entonces uno llega a una expresión similar a esta, ya simplificadita y bonita, ¿verdad? Pero realmente aquí pueden haber más términos. Yo por eso dejo los puntos suspensivos ahí, porque pueden haber más términos. Les quiere decir que el potencial se puede fraccionar en pedacitos. ¿Lo ven? El potencial se puede fraccionar en pedacitos como polinomios independientes, como pedacitos independientes, que yo le voy a poner ciertos como nombrecitos. Y lo vamos a llamar aquí phi sub m. A este lo vamos a llamar phi sub d. Y este lo vamos a llamar phi sub q. Y como les digo, y pueden seguir más términos, phi sub, etcétera, ¿verdad? Y aquí, como les digo, yo he sacrificado esta parte, que no es que no sea importante, sino que el tiempo, ¿verdad? No nos deja de cómo llegar, para que ustedes vean cómo se llega desde aquí a cada una de estas cosas que están acá. Lo que sí les digo es que se hace esta expansión en serie a esta expresión. Uno busca acomodar ahí de modo que le quede una expresión bonita. Ok. ¿Qué son estos tres resultados que nos quedan? Pues reciben nombres. Le llaman potencial. Al primero le llaman potencial monopolar. A este le llaman potencial dipolar. Y a este le llaman potencial cuadripolar. Y el potencial total es la suma de todos estos tres, más otros más que quedan ahí en la serie, ¿verdad? Pero una buena aproximación del potencial es sumar el monopolar, el dipolar más el cuadripolar. Es una buena aproximación. Esto ya es una aproximación. El potencial verdadero es diferente.
Pero como me fui muy lejos, me fui a un R mayor que R sub I, entonces yo puedo hacer esta aproximación y es muy buena, es válida, ¿no? Entonces, cuando le dicen que está a distancias mucho mayores, usted ya puede decir, esto es un multipolo. O sea que el potencial se puede escribir como un potencial monopolar más un potencial dipolar más un potencial cuadripolar. O sea que el potencial total, al final, el potencial total phi, se puede escribir como el término monopolar más el término dipolar más el término cuadripolar. Y es una buena aproximación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a estudiar nosotros cada uno de esos términos. Cada uno de esos términos para poder avanzar. Entonces vamos a decir el término monopolar. El término monopolar. Vamos a empezar con el primero. El término monopolar. Monopolar. Del potencial. Entonces copiémoslo. Pues el término monopolar del potencial sería, bueno, potencial monopolar, le vamos a decir, ¿verdad? Sería la sumatoria de I igual a 1 hasta N de Q sub I dividido por 4pi epsilon sub 0 R. Ahora quiero que noten algo. Y esto es lo interesante. La ventaja de trabajar el potencial monopolar o los potenciales en su expansión multipolar. Esto se llama potencial en su expansión multipolar, ¿verdad? Entonces la ventaja de trabajar el potencial en la expansión multipolar es que yo puedo separar un poquito la fuente, las fuentes de las partes que son la fuente del punto de campo. ¿Cómo así? Bueno, si ustedes se fijan, si ustedes se fijan aquí en la expresión, este término de abajo no depende de la sumatoria. ¿Lo ven? No tiene subíndice, no depende del punto fuente. Este es puro punto de campo, toda esta parte. Unas son constantes y este R es punto de campo. Entonces no depende de la sumatoria. ¿Qué significa que no depende de la sumatoria? Bueno, que yo puedo escribir esta expresión de la siguiente manera. 1 sobre 4pi epsilon sub 0R y yo puedo tener aparte aquí. Y alguien que se atreva a decirme qué es esto de su conocimiento ya de 321 o de 200. Alguien que se atreva a decirme qué es esto. Con propiedad, ¿va? Porque ya saben ustedes qué es. La carga total. La carga total, correcto. La carga total. Ok, dice, mire, Isaac ha dado un resultado muy importante. Eso que está ahí, dice Isaac, es la carga total. Esto es Q mayúscula, ¿verdad? Que si estamos trabajando con sumatoria, si fueran distribuciones continuas, te vamos a decir que sería la integral de Q, ¿verdad? Q, aquí es la sumatoria, aquí, y si ya estamos hablando de instrucciones continuas, ya estamos trabajando con la integral, ¿verdad? En lugar de las sumas. Ok, vean lo interesante. Entonces quiere decir que el potencial monopolar, es igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 R. Que es como que dice el potencial de una sola carga puntual, ¿verdad? ¿Lo ven? De una sola carga puntual con carga o magnitud Q. Así que vale, ¿verdad? Viéndolo desde lejos. Ok, bueno, entonces, a este término que está separado del punto de campo, a ese término que encontramos nosotros, se le llama, a la parte, como les digo, es exclusivamente trabajando con la fuente, ¿verdad? Q también recibe el nombre de, ya sabemos que es la carga total. Sabemos que es la carga total, pero aquí en la expansión multipolar le vamos a dar un nombre momento
monopolar. Así le vamos a llamar también a la carga total. Momento monopolar. O sea que la carga total Q también recibe el nombre de momento monopolar cuando está asociada a una expansión multipolar del potencial escalar. ¿De acuerdo? O sea que el potencial se puede escribir en términos de un potencial llamado potencial monopolar. Y esa Q total se llama momento monopolar. Entonces, si usted le piden un problema, calcule el momento monopolar, ¿qué va a hacer usted? Calcular la carga total. ¿De acuerdo? Importante. Importante eso. Es muy importante. Así que hay que tenerlo en mente. Ok. Veamos entonces qué ocurre con el término dipolar. Ya el término dipolar tiene más información. Ya tiene más información. Entonces yo creo que me voy a cambiar de página, aunque me quedó un espacio acá. Pero creo que, bueno, yo creo que sí. No, yo creo que lo puedo hacer en este espacio. Pero antes de no, yo sé lo que voy a hacer en ese espacio. Me voy a trabajar, me voy a ir para distribuciones continuas. No olvidar esto, porque a veces se les olvida. Para distribuciones continuas, perdón. Esa Q total, ya saben ustedes que está definida de 3 formas. Bueno, se puede definir de 4 formas. Si es un sistema de cargas puntuales, sumatoria de todas las Q sub I, ¿cierto? Si es una distribución esférica, se puede definir como la integral de ρ de tau. Si es una superficie, se puede definir como la integral de sigma de dA, no se les olvide. Y si es una integral de línea, sería lambda por ds. Entonces no olvidar eso, que el momento monopolar es la carga total. Entonces si estamos hablando de distribuciones, ya se puede calcular de la siguiente manera, ¿verdad? ¿De acuerdo? Lo hice algo pequeño ahí, pero creo que se entiende. Es de recordar esas expresiones. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Vamos a ver ahora el término dipolar. Ya vimos el monopolar. Monopolar, sacamos información y llegamos a concluir de que tenemos lo que se llama un momento monopolar. Vámonos al momento, al potencial dipolar. Entonces escribimos ahora potencial dipolar. A ver. Potencial dipolar. Potencial dipolar phi sub d, ¿verdad? Así le hemos puesto. Phi sub d. Ok. Bueno, entonces vemos, copiamos el término. ¿Qué decía el término? Tenía unos cosenos ahí, vamos a ver. Sí, Ajá. yo se lo iba a dictar. Bueno, díctemelo mejor, me parece bien, sí, está bien, díctemelo, Alan, ahí. Es la sumatoria Potencial. Ajá, la sumatoria. Arriba n, abajo ajá, comienza en i igual a 1. listo. Arriba es q sub i, Q sub I, ajá, r sub i, ajá, coseno de teta sub i, ajá. y abajo es 4pi epsilon sub 0. Abajo, 4 Lee, pi, sí, sí, epsilon sub 0, ajá, por r cuadrado. r cuadrado. Sí, Ok, listo, gracias. Entonces, si se fijan ustedes, ese es el término dipolar. Ok, pensemos cómo podemos trabajar esto. Estoy pensando.
¿Cómo lo podemos manipular? De modo de encontrar una cantidad parecida a la que encontramos nosotros en el potencial monopolar que solamente dependa de la fuente. Entonces estoy viendo qué podría ser ese Q sub I, R sub I, coseno de teta sub I. Que lo planteemos todos y veamos qué podría ser eso. Entonces estoy pensando ahorita, a ver qué se me ocurre. Y al ver un coseno ahí, y un R sub I, ¿qué operación se parece de la que hemos visto nosotros de vectores que tenga que ver con un coseno y con un R? ¿Qué operación? Pensemos. Si no lo recordamos, no importa. Es algún producto o algo así. Ajá, es algún producto, ¿verdad? Pareciera un producto Sí. punto, ¿va? Sí, sí. Pareciera un producto punto. Tiene cara de producto punto, pero no es producto punto porque no hace falta algo ahí, ¿verdad? Donde no tenemos otro, a menos que hubiera otra cuestión ahí. Y ahí es donde tenemos que, entonces separemos, si quieren, separemos un poquito ahorita, como hicimos en el potencial monopolar. Separemos fuente de la parte que tiene que ver con el punto de campo. Es un poquito la idea. Separemos fuente, ok. 1 sobre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. Separemos eso y solo quedémonos con esta sumatoria. Así como hicimos con el potencial monopolar. Entonces nos quedaría Q sub I, R sub I, coseno de teta sub I. Y me estoy centrando en esta operación. ¿De acuerdo? Me estoy centrando en esa operación. Tenemos que ver qué es esa operación. Tenemos que darle un sentido a esa operación. Y librarnos de ese coseno. Por eso es que les decía, hay que escribirlo de otra forma para que nos quitemos ese ángulo. Porque si imagínense ustedes que estar cargando con vector y todavía con ángulo, entonces se vuelve complicado. Y hasta ahorita, pues en el curso, pues, por suerte, no nos ha tocado estar cargando con ángulo, ¿verdad? En ningún problema. Se han fijado que han salido como salían en 200, por ejemplo, que el ángulo entre la fuerza y el campo, tanto. Pero aquí no. Aquí nos hemos quitado ese dolor de cabeza. Entonces tenemos que quitarnos ese dolor de cabeza. Y por ahí hablábamos del producto punto. Ok. Veamos entonces, recordemos entonces cómo se define el producto punto. Recordémoslo acá en nuestro capítulo 1. Por eso el capítulo 1 es importante y sigue sirviendo hasta, estamos en el capítulo 21 y el capítulo 1 sigue siendo importante, ¿va? Por eso es que solamente es un parcial para el capítulo 1. Por eso es que solamente es dedicado un parcial completo al capítulo 1 porque son los fundamentos de matemáticas que hay que saber, ¿verdad? Entonces recordemos aquí. Recordarle voy a poner. Es válido recordarlo. Ya decía Alan, tiene cara de un producto, ¿ok? De un producto punto. Entonces veamos, el producto punto se define así. Para dos vectores cualquiera, ¿verdad? Magnitud de A por magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos. ¿De acuerdo? En nuestro caso tenemos algo parecido. Algo parecido. Algo muy parecido. Entonces yo voy a venir y me voy a auxiliar. Vamos a tomar esta expresión, ¿verdad? Me la voy a llevar para acá. Y miren lo interesante de esto, que sí hay un producto punto ahí. Que me la voy a llevar esta, voy a copiarla. O, bueno, lo voy a copiar todo mejor. Y solamente le voy a hacer una pequeña. Ok. Así como cuando en álgebra, ¿verdad? Y miren, eso es lo bonito de esto, ¿eh? Así como cuando estamos en 110.
Y esa es una pregunta o cuando estamos en el colegio, ¿verdad? Que muchas veces nosotros hacemos esto, ¿verdad? Por ejemplo, yo les digo, tengo un término en álgebra que es 2x cuadrado más x menos 1 igual a 0. Yo les digo en la cuadrática, sáquenme cuánto vale A, B y C para usar la cuadrática. Entonces, ¿ustedes qué me van a decir? ¿Cuánto vale A? Si queremos usar la cuadrática. A vale 2, me van a decir. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? 1, Lick. 1, ahí dicen, sí, 1, pues es que elemental, ¿va? Excelente. Y C vale menos 1, que 1, dicen, pero, ¿y entonces? ¿Para qué me está diciendo eso? No, para que recordemos que aquí hay un 1. Y no lo escribo, ¿va? ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener también un 1 acá, ¿va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo ven? Sí, Lick. Ok, y que, ajá. Pero esto sería, aquí podría haber un 1. Lo voy a hacer en color moradito, ¿ah? Y le voy a hacer un zoom a la expresión para que nos enfoquemos todos en la expresión. Todos ven la expresión en grande ahorita, ¿verdad? Aquí hay un 1. Esa es la magnitud. ¿Y qué vectores tienen magnitud 1? Los unitarios. Los unitarios, ¿verdad? Los unitarios, correcto. Entonces quiere decir que esta cantidad de acá, y esto miren cómo es la matemática, ¿va? Esta cantidad de acá es el producto punto de algo, ¿verdad? Eso se podría escribir como quién. El producto punto de quién sería esto. De R sub I vector punto quién. R unitario, ¿sí o no? ¿Qué opinan? Vean ese resultado y analícenlo. Sí, Lick. Sí, ¿verdad? Excelente. Entonces ya tenemos una expresión. Ok, dicen ustedes. Bueno, entonces yo qué quiere decir que yo puedo expresar mi potencial dipolar de la siguiente manera. De aquí voy a hacer un reacomodo muy interesante. Me voy a llevar todo esto, o sea, voy a separar esta cantidad. Lo voy a poner así otra vez. Lo voy a poner como está y luego lo voy a modificar. Entonces vean. Está así, 1 sobre 4pi epsilon, uy, ahí se me fue esto feo. Sobre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. Ok, entonces yo me llevo eso y digo, bueno, y aquí yo dejo esto así. Lo voy a hacer un reacomodo diferente. Solo voy a escribir lo mismo, ¿verdad? Pero ya como producto punto. Entonces, ahí si se fijan ustedes, la carga está multiplicando a ese vector R sub I, a esa fuente, a ese punto de fuente. Entonces, esta cantidad de acá, porque si se fijan ustedes, yo debo dejar mi expresión que solamente dependa de la fuente. Y resulta que este de acá es parte del punto de campo, porque es un R unitario. Es un R unitario, que no es de la fuente, no lleva sub I, ¿de acuerdo? Sino que es un vector unitario 1 que estaba ahí. Entonces, aquí, dicen ustedes, bueno, entonces si yo quiero trabajar nada más con esto que está acá, esto es lo que pertenece nada más a la fuente. Entonces le voy a dar un nombre a eso. Y como tiene, esto es un escalar, y un escalar multiplicado por un vector, ¿qué me devuelve? Un escalar o un vector. Un escalar multiplicado por un vector, ¿qué me devuelve? Un vector. Un vector, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo le puedo poner un nombre, y, ese se llama, y el nombre que le voy a poner a eso es momento dipolar. Yo voy a separar esto de ahí a esto, yo le voy a llamar
P. Y ese P se va a llamar momento dipolar eléctrico, ¿verdad? El momento dipolar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el potencial dipolar, yo lo puedo escribir como 1 sobre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. Bueno, aquí, de hecho aquí se puede quitar este 1 y simplemente ponerle p punto r unitario. ¿Lo ven? Y ya tengo algo que solo depende de la fuente. Y dejo toda la parte espacial del punto de campo separada. ¿Lo ven? Aquí le vamos a poner su nombre, ¿verdad? Momento dipolar. Momento dipolar. Momento dipolar. Ok, momento dipolar eléctrico. Así se le puede llamar. O momento dipolar. Porque también va a existir el momento dipolar magnético en 415. ¿Verdad? Momento dipolar eléctrico. Ok. Interesante. Vean cómo el potencial se ha generalizado. Ahora, si yo estoy hablando de distribuciones continuas, vale, bueno, aquí también se puede reescribir la expresión, pero quiero nada más ver el momento dipolar. Si yo estoy hablando de distribuciones continuas, hablemos de distribuciones continuas. Hablemos de distribuciones continuas. Distribuciones continuas. Entonces yo puedo hablar de lo que es. Yo puedo hablar de lo que es momento dipolar en los siguientes términos. Como ya sería continua la distribución, yo podría decir que P va a ser igual a la integral de volumen de ρ multiplicado por R sub I de tau. Yo podría decir que va a ser integral de superficie de sigma por R sub I por D de A. ¿De acuerdo? Y yo podría decir que esto va a ser integral de línea de lambda por R sub I de ds. Entonces yo tengo prácticamente para distribuciones continuas un momento dipolar que depende también así como integrales, ¿verdad? Y tiene la misma forma que para cargas puntuales. Para cargas puntuales sería esta parte, es una sumatoria. Y para distribuciones continuas ya sabemos que esa sumatoria se convierte en integral, ¿verdad? Ok, ¿van siguiendo ahí la idea? Ahora, este potencial dipolar también se podría reescribir. Este potencial dipolar también se podría reescribir de la siguiente manera, usando un poquito también lo de vectores. P punto. Entonces ustedes hacen lo siguiente, miren, P punto. Y aquí ponen, dejo el punto ahí abierto sobre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado, ¿verdad? Y ese r unitario ustedes lo podrían escribir, ya saben cómo. Voy a mejor a ponerlo aquí aparte, voy a borrar aquí. Y voy a colocar un 1 mejor aquí. Y voy a colocar el P acá. Punto, para que se vea claro. Y del capítulo 1, ustedes ya saben que un unitario se puede escribir como el vector. Y en ese caso no sería sub i, porque recuerden que el unitario pertenece al punto de campo. Por el R dividido entre su magnitud. Entonces quiere decir que el potencial dipolar tiene otra forma de expresarse. Potencial dipolar yo lo podría expresar
de dos maneras, como está acá arriba con el R unitario o como está acá, P punto, me quedaría R, P punto, o sea, el momento dipolar, producto punto, el punto de campo, sobre 4pi epsilon sub 0 R al cubo. Y es más fácil que trabajar con unitarios, ¿sí o no? Usted simplemente traza el punto de campo. Este sería el punto de campo al final. Este. Este sería el punto de campo. ¿De acuerdo? Deme un momentito. Ya regreso. Bueno, ya estoy de vuelta. Como les decía, el potencial dipolar se puede expresar en función del R unitario o de un solo del vector de posición, y es más fácil con el vector de posición, porque ese es el que ustedes y yo trazamos en los problemas, el de posición. Entonces es mucho mejor trabajar el potencial dipolar de esta manera que está acá. ¿De acuerdo? Aunque ambas son válidas. Alguien puede preferir trabajar de esta manera y no hay ningún problema, ¿verdad? Solo que no confundan, ¿verdad? Este es el punto de campo. Todo lo que tiene que ver con la fuente quedó atrapado en el momento dipolar. Todo lo que tiene que ver con la fuente quedó atrapado en el momento monopolar. Ahora, por efectos también, lastimosamente, ya tengo como 3 trimestres que el término dipolar, el término cuadripolar no lo estudiamos, ¿verdad? Y este trimestre, pues, no va a ser la excepción. Dentro del contenido estaba el cuadripolar, pero ya después nos dijeron que no diéramos el cuadripolar porque nuevamente no hay tiempo, ¿verdad? Y pues, ni modo, ¿verdad? No, porque el término cuadripolar es el más complicadito, ¿va? Porque ya es un tensor, ya el momento cuadripolar es una matriz, ¿verdad? Es una matriz que trae 9 de 3 por 3, que trae 9 componentes. Entonces, no se va a poder desarrollar. Entonces, solamente nos han pedido que desarrollemos el potencial hasta dipolar. Yo, pues, que quise dar el cuadripolar, mostrar el cuadripolar, que pueden haber más, ¿verdad? Y también puede haber un potencial octopolar, puede haber un potencial monopolar, dipolar, cuadripolar, octopolar, y ahí usted puede seguir hasta allá. Se veía más de 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6, perdón, 1, 2, 4, 8, 16, 32, entonces así podría haber el término. No sé cómo le llamarían al término 16 polar, no sé cómo le llamarían, ¿va? O sea, pues está. Usted se ha metido ese tipo de cosas de octopolar y Fíjese 16. que, de hecho, el octopolar lo pone el libro lo pone como, uno lo puede deducir, como que dice, siguiendo lo que ahí hizo en el capítulo, en la sección tal, dice, desarrolla el término octopolar. Pero, más que física, ya para fenómenos prácticos, Alan, incluso hasta el dipolar, eso ya es muy exacto. La aproximación. Entonces, lo que hace usted al agregar más términos a una expansión en series, es que usted lo va eh, haciendo más preciso. Pero ya por sí es preciso el dipolar, ¿me entiendes? Entonces, meterse en más términos puede volver engorroso el cálculo y la precisión no va a variar mucho con la del dipolar, ¿me explico? Y generalmente el fenómeno de los dipolos es más común, ¿verdad? Dipolos o cuadripolos, todavía hay cuadripolos ahí, ¿verdad? Hay fenómenos ahí con cuadripolos, pero el más común es el dipolar. De hecho, no es ni el monopolar, sino que es el dipolar, ¿verdad? Pero fíjese que nunca me he metido a ver los términos más a fondo. Ya sería como que quien dice un día que anda como animado a estar Un día, metiéndome en el rollo de un estar día, deduciendo, ¿va? ¿Ah? un día que ande rigio, como dijo una ¿Ah? vez en clase. Sí, que ande religioso, ¿va? Sí, Y entonces que me ponga yo a ver qué pasa ahí, pero realmente no, siempre me da pereza, pues, porque ya
Si hubiéramos visto la deducción de estos tres, es bien interesante cómo la deducen. Van a ver que se vuelve más engorrosa para términos superiores, ¿va? Mayores. Entonces uno dice, ya lo pensaría como 2 veces, ¿va? Si ustedes hubieran visto la deducción de esto, ¿verdad? Ahora, hay otro apartado que el texto estudia, que también aquí lo vamos a estudiar, que son los efectos de la elección del origen. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo cambiaría el momento dipolar? Y con esto vamos a cerrar la clase con los efectos de la elección del origen. Vamos a ver aquí efectos. Estamos siempre dentro del término dentro del término dipolar, no nos hemos salido de ahí. Efectos de la elección del origen. ¿Cómo así? Bueno, es que lo que les dicen ahí es qué pasa si cambiamos el origen a un nuevo origen de coordenadas, o sea, si cambiamos la configuración del sistema. Recuerden que el primer octante, tener los vectores de posición, es tener la configuración del sistema. Entonces, supongan que tienen ustedes su primer octante. Pero por allá aparece otro origen nuevo, otro octante, otro sistema de referencia, ¿verdad? Y más que todo esto es con el momento dipolar. Como el momento dipolar es un vector, ¿verdad? Entonces, a diferencia del momento monopolar, que es la carga total, el momento dipolar es un vector. Entonces le ponen ahí, le hacen un apartado del texto que es los efectos de la elección del origen, ¿verdad? Y le hablan de cómo se comportaría el momento dipolar si cambiamos el origen de coordenada. O sea, vamos a llamar el origen viejo y el origen nuevo, si quieren, ¿verdad? ¿Cómo se comportaría esta cuestión? Vamos a llamarle origen nuevo. Aquí vamos a vamos a hacer aquí una O de origen, le vamos a poner ON, de nuevo. Y vamos a tener nosotros un momento, déjenme ver bien la figura. Quiero ver la figura. Tenemos una Q sub I. Sí, una Q sub I. En algún punto arbitrario. La voy a hacer aquí. La Q sub I. Esa es la idea. Colocar una Q sub I cualquiera, una carga cualquiera ahí, ¿verdad? Y ver qué ocurre con el momento dipolar. Voy a hacer color verde. Carga cualquiera, a ver. Ahí me quedo más o menos. Ojalá que me quede bonito el dibujo. Q sub I. Entonces, yo voy a trazar y entre los dos orígenes están separados por un vector R. Los dos orígenes están separados por un vector R. Perdón, un vector A. Un vector A. O sea, ese vector es el que me da la información de cómo están los dos orígenes separados. Yo conozco el origen viejo, que le voy a llamar O, y el origen nuevo, que es ON, ¿verdad? Y estos son los ejes coordenados siempre, Y, Z, X, y lo mismo acá, estos son los X, los nuevos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Voy a hacerlo más chiquito esto para que no me estorbe. Esto no puede ser tan grande, esto solo es para que vean la referencia, ¿verdad? Que hay un origen nuevo y un origen viejo. Otro sistema de coordenadas en otro lado. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trazar los dos vectores. Los R sub I. El R sub I viejo, que es en base al sistema. Recuerden que el momento dipolar está asociado con la fuente. Entonces tracemos el punto de fuente. Entonces recuerden que la carga es la fuente. Entonces tracemos el punto de fuente. Tracemos el punto de fuente viejo. Llamémosle viejo. Lo voy a trazar de un color morado. Que sería el origen viejo, ¿verdad?
a la fuente. Eso sería el R sub I viejo. No le vamos a colocar nada. Simplemente es la fuente. Y yo me voy ahora de mi sistema nuevo. Voy a trazar un vector de otro color. Uy, ahí me quedó todo torcido. Ahí. ¿Qué sería el sistema, mi vector en el sistema nuevo, en el sistema nuevo de coordenadas? Y yo tengo localizada la carga por medio de los dos sistemas. Y tengo entrelazados los sistemas con un vector A. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el momento dipolar? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué pasa con el momento dipolar? Aquí siempre es bueno analizar cosas. Ese es el plus de 321, que uno empieza a analizar cosas. ¿Qué pasa con el momento dipolar? Si estamos cambiando ese origen. Estamos en el origen nuevo, entonces, ¿qué pasa con el momento dipolar? Bueno, entonces veamos. Si estamos en el origen nuevo, vamos a tener un momento dipolar en el origen nuevo. Lo pongo n de nuevo, ¿verdad? Que sería igual, si estamos hablando de cargas puntuales, a las sumatorias. Esa fue la décima carga, ¿va? Pero en sí hay más cargas. Sumatoria de igual a 1 hasta n de q sub i por r sub i n. ¿De acuerdo? Pero, ¿quién sería r sub i n? En términos del sistema de configuración que tenemos, viejo y nuevo. ¿Quién sería R sub IN? ¿Alguien que me diga? Es una resta, ¿verdad? Por eso es importante entender la resta. ¿Se acuerdan cuando mirábamos la resta en el capítulo 1? ¿Quién es R sub IN? ¿Aplico yo? ¿Quién me dice quién es R sub IN? Ahí se puede ver de la figura. A ver. Ese vector que va de los dos orígenes, no sé. No, ¿quién sería R sub IN? A ver. Sería Ah, A sí. menos RI. A menos RI o RI menos A. Raúl. Sería RI menos ALIC, porque es de donde está la flechita a menos de donde parte. Correcto, entonces sería R. Acuérdense de ver la resta de vectores, tranquilo, ¿va? No pasa nada si no lo ven ahorita, pero intenten verlo, ¿verdad? Sería como dijo Kevin, R sub I viejo, ¿verdad? El morado, menos el vector A, ¿verdad? Ok. Apliquemos distributiva a ver a qué llegamos con eso. O sea, cuando ya aplicamos distributiva, aplicamos acá la carga. Nos quedaría esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Aplicamos distributiva. ¿Y qué significaría eso? ¿Qué quedaría ahí? Esto es el P nuevo, ¿verdad? No nos olvide que esto es un P nuevo. ¿Qué sería el P nuevo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vean sus notas o vean. ¿Qué es esto? Sería el momento dipolar. El momento dipolar del sistema coordenada antiguo, ¿verdad? Ajá. P sub I. Menos, ¿y esto qué sería? El A no depende del sistema de sub I, ¿verdad? El vector A. Entonces, ¿qué sería sumatoria de Q sub I? Ese sería el monopolar. Ajá, el momento monopolar, ¿verdad?
Ahí está, miren. Así están relacionados los dos momentos monopolares si yo cambio el sistema de coordenadas a uno nuevo. Depende del sistema de coordenadas. Sí depende del sistema de coordenadas. O sea que si yo cambio mi sistema de coordenadas, sí se va a ver afectado por ese vector. Miren. Y generalmente a ese punto, creo que el texto lo dice. Centro de carga de la distribución. Déjenme ver si sí lo dice el texto. Déjenme ver. Creo que en algún momento lo leí en algún lado que se llamaba centro de carga de la distribución. Pero no lo encuentro ahorita. O creo que es un problema, es que creo que lo dice. En uno de los problemas del capítulo 8. Que pide que hagan prácticamente esta demostración. Y por ahí le dice que se llama centro de carga de la distribución. Ya me acordé, es un problema. No me... Centro de caja, el problema 8.10 dice. Demostrar que siempre es posible encontrar un origen tal que el momento dipolar sea cero, dice. A este punto se le llama centro de carga de la distribución. ¿Ah? Ok. Entonces, al final lo que quiero que vean es que si ustedes cambian el origen, o sea, que si ustedes tienen un momento dipolar en un sistema de coordenadas y pasan a otro sistema coordenado, el momento dipolar va a cambiar. Se va a ver afectado por ese Q sub A. Perdón un momentito. Se va a ver afectado ese momento dipolar. Y entonces al final, si yo cambio el origen, tengo que conocer las coordenadas del origen nuevo y el origen viejo. Ahora en 4.15 cambia la cosa. En 4.15 se vuelve bien bonito esto porque no depende del origen, el momento dipolar magnético. Entonces por eso es que enfatiza el texto acá. ¿Qué pasa si yo cambio el origen en 3.21? Y después en 4.15 también le va a hacer la misma pregunta. ¿Qué pasa con el momento dipolar magnético si usted cambia la dirección del origen? Y ahí se da cuenta que no cambia. Porque no existen los monopolos magnéticos. Entonces ya le voy dando el concepto, o sea, ya le voy aterrizando lo que va a venir después. Y esa es lo que ustedes tienen que pensar. No solamente ver cálculos y ecuaciones. Ah, sí, eso queda esa fórmula. Sino que entender y ver por qué. Aquí en la parte eléctrica sí depende de la elección del origen. O sea que no importa en qué, si yo cambio el origen del momento dipolar, me va a cambiar el valor. Porque va a estar afectado por este punto, el monopolar con la A. Pero en 4.15 no existen las cargas magnéticas. O sea, los monopolos magnéticos no existen. O sea, el magnetismo está dado siempre en dipolos. Polo sur y polo norte, ¿se han fijado? Entonces, en el magnetismo no importa la elección del origen. Pero en la parte eléctrica sí importa. Entonces, quiero que ya les adelanto lo que va a pasar en 4.15, ¿va? Para que vean. Pero lo hago con un propósito de que ustedes vean de que cambia la parte eléctrica con la parte magnética, ¿verdad? Ustedes vean lo que viene después, ¿de acuerdo? Muy bien, eso sería más que todo la clase de hoy de monopolos, ¿verdad? Multipolos. La introducción a multipolos, potencial se puede escribir en forma de expresiones individuales llamadas potenciales, expansión multipolar, y entonces se puede llamar, se puede hacer un total de potencial monopolar más potencial dipolar más potencial cuadripolar más potencial octopolar, etcétera. Pero nosotros vamos a estudiar nada más dos términos del potencial, el primero y el segundo, de la expansión, que es el potencial monopolar, el dipolar. El potencial monopolar se puede separar la carga de la parte espacial. Cuando me refiero a espacial, me refiero al punto de campo, ¿verdad? El espacio. Se puede separar la carga de la parte espacial y se llaman momentos. Tenemos el momento monopolar, que es la carga total. Pudimos separar también del potencial dipolar, pudimos separar la parte fuente de la parte espacial.
Y hemos llegado que en la parte fuente es un vector que se llama momento dipolar eléctrico. Y también se puede separar la parte carga de la parte espacial en el cuadripolar y se va a llamar momento cuadripolar también, ¿verdad? Y yo les comentaba que ya el momento cuadripolar ya no es, miren cómo va cambiando. Y yo no sé si se han escuchado un poquito la parte, se han escuchado un poquito la parte, ¿cómo se llama? La parte de tensores alguna vez en sus carreras, ¿verdad? Yo no sé si la parte, en métodos matemáticos para ingeniería eléctrica se mira eso, no sé. Pero yo sé que en método físico-matemático sí lo tocan, lo pueden ver los que llevan física, ¿verdad? Y también en clases que van más adelante van a ver la parte de tensores, los que estudian física, y se va a ver que comienza con un escalar que es la carga, luego pasa un vector, luego pasa un tensor de primer orden, pero un tensor de segundo orden que es una matriz, ¿verdad? Entonces todos los tensores, así, el tensor de orden cero es un escalar, y así van. Entonces al final la expansión multipolar tiene que ver con la parte tensorial también, ¿verdad? Para los que han escuchado han escuchado al final un poco esta palabra de tensores, ¿verdad? Y en el cuadripolar es un tensor, de hecho el momento cuadripolar es un tensor, que es una matriz que tiene 9 componentes, ¿verdad? Esa es un poquito la idea que yo les quería compartir de la clase de hoy, que quede clara de cómo se expande el potencial, de qué expresión se expande, aunque no hayamos expandido, ¿verdad? La expresión, pero me ahorro una clase, ¿verdad? Que es importante. Me ahorro una clase y entonces ya saben ustedes cómo expandir el potencial. Y se puede expandir en diferentes términos, ¿verdad? ¿Les queda clara la idea, jóvenes? Sí. Sí, Lick. Ok, entonces voy a dejar la clase ahí. Lick, yo solo tengo una pregunta.